Laudetur Jesus Christus. Alabado sea Jesucristo. Aquí, Radio Vaticana en Crónica Radio Televisiva con el Centro Televisivo Vaticano. Año de la Misericordia. Año Santo. Y en el año de la misericordia, en el año santo, el jubileo de los excluidos, representados de modo especial por las personas sin techo, por las personas que se han quedado en la calle, por aquellas personas que no tienen nada. Varias de las traducciones se han hecho directamente así: jubileo de los sin techo, jubileo de las personas que están en situación de calle, jubileo de los excluidos. Y aquí, desde el viernes, han tenido con estas columnas de la Plaza de San Pedro, que son como el abrazo de Dios al mundo, han tenido el techo del aula Pablo VI, el viernes, donde ya han dialogado con Papa Francisco, porque hubo testimonios de personas en situación de calle. Y ahora el techo del mismo santuario de San Pedro, sobre la tumba del apóstol Pedro, que es donde está el altar en el que presidirá Papa Francisco la Eucaristía hoy. Y estamos viendo a varios de estas personas que han venido en peregrinación de distintos lugares del mundo, que están haciendo de acólitos, de monaguillos, ahí también en el altar. El techo hoy es el templo, el techo del templo, la mirada de Dios, el abrazo de Dios, como el abrazo del Padre bueno del Hijo pródigo en el año de la misericordia, como el gesto de inclinarse para abrazar y levantar al herido del buen samaritano. Todas imágenes bíblicas de esta iglesia que Francisco quiere que veamos como un hospital de campaña en un mundo que vive la Tercera Guerra Mundial a pedazos por la destrucción no solamente de ciudades y de edificios, sino por la destrucción de las personas, por la adoración del Dios dinero. En medio de todas las discusiones y del miedo por el terrorismo, Papa Francisco ha dicho claramente que la base del terrorismo es la adoración del Dios dinero. Ahí está la venta de armas, ahí están todos los negocios de la trata de personas. Un saludo y un agradecimiento particular a tantas emisoras de radio y de televisión que no podemos mencionar a todas por la cantidad que retransmiten la señal de Radio Vaticana, la señal audio y las imágenes del Centro Televisivo Vaticano en esta crónica Radio Televisiva Vaticana, porque es a través de estas emisoras de radio y de televisión que puede llegar este encuentro hoy de las personas de la calle, las personas que están en situación de calle, de los sin techo, con el mismo Señor, a través de la oración, a través de la celebración de la Eucaristía que preside hoy en San Pedro Papa Francisco. Gracias a todas aquellas emisoras que en este momento están abriendo para tomar la señal de Radio Vaticana en esta celebración, porque es gracias a ustedes que puede llegar a tantas personas que de ninguna otra manera
podrían incluso participar hoy de la Eucaristía en su propia comunidad o en su parroquia. Hoy en los micrófonos de Radio Vaticana, los jesuitas Luis Ramírez y Guillermo Ortiz, junto a la gente que en el piso ya está trabajando para que ustedes puedan tener en nuestro sitio web www.radiovaticana.va toda la información del Papa, inmediatamente el texto completo luego de ser pronunciado por el Papa en nuestro sitio web también en las redes sociales. La gente allí en Radio Vaticana trabajando para que usted tenga toda la información del Papa y del Vaticano. Del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. E con il tuo spirito. Fratelli, per celebrare degnamente i santi misteri, para celebrar dignamente los sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Pietà di noi, Signore. Mostraci, Signore, la tua misericordia. E donaci la tua salvezza. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, nos perdone los pecados y nos lleve a la vida eterna.
Preghiamo. Il tuo aiuto, Signore, ci renda sempre lieti nel tuo servizio, perché solo nella dedizione a te, fonte di ogni bene, possiamo avere Que felicità tu piena. ayuda, Señor, nos haga siempre alegres en tu servicio, para que en la dedicación a ti, fuente de todo bien, podamos tener felicidad plena y duradera. Lecture du livre de Malachie. Voici que vient le jour du Seigneur, brûlant comme une fournaise. Tous les arrogants, tous ceux qui commettent l'impiété, seront de la Lectura paille. de la profecía de Le Malaquías. jour qui vient les consumera, Llega déclare el le día Seigneur de abrasador l'univers. como Il un ne leur horno. laissera Todos ni los rasteau, arrogantes ni y los pain. que hacen el mal serán como Pour vous paja. qui craignez mon El nom, día que le llega soleil los de justice consumirá, se lèvera. dice el Señor de los Il ejércitos, apportera la guérison hasta dans no son dejarles raíz ni rama. Pero para ustedes, los que temen mi nombre, brillará el sol de justicia que trae la salud de sus rayos. Palabra de Dios. Salmo 98. Il Signore giudicherà il mondo con giustizia. Cantate inni al Signore con la cetra e al suono di strumenti a corde, con le trombe al suono del corno, acclamate davanti al Re il Signore. Risuoni il mare e quanto racchiude il mondo e i suoi abitanti. I fiumi battano le mani. Esultino insieme le montagne davanti al Signore che viene a giudicare la terra. Giudicherà il mondo con giustizia e i popoli con rettitudine. Lesung aus dem zweiten Brief des Apostels Paulo an die Thessaloniker. Brüder, ihr wisst, wie man uns nachahmen soll. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Tesalónica. Hermanos, les ordenamos en nombre de nuestro Señor Jesucristo que se aparten de todo hermano que lleve una vida ociosa, contrariamente a la enseñanza que recibieron de nosotros.
porque ustedes ya saben cómo deben seguir nuestro ejemplo. Cuando estábamos entre ustedes, no vivíamos como holgazanes y nadie nos regalaba el pan que comíamos. Al contrario, trabajamos duramente, día y noche, hasta cansarnos, con tal de no ser una carga para ninguno de ustedes, aunque teníamos el derecho de proceder de otra manera. Queríamos darles un ejemplo para imitar. En aquella ocasión les impusimos esta regla: el que no quiera trabajar, que no coma. Ahora, sin embargo, nos enteramos de que algunos de ustedes viven ociosamente, no haciendo nada y entrometiéndose en todo. A estos los mandamos y los exhortamos en el Señor Jesucristo a que trabajen en paz para ganarse su pan. Palabra de Dios. Año santo, año de la misericordia, jubileo de los excluidos en el santuario de San Pedro, preside la Eucaristía Papa Francisco, crónica radio-televisiva de Radio Vaticana y del Centro Televisivo Vaticano. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Luca. Gloria a te, oh Signore. Del Evangelio según San Lucas, capítulo 21, versículos del 5 al 19. In quel tempo, mentre alcuni parlavano del Tempio, che era ornato di belle pietre e di doni votivi, Gesù disse: verranno giorni nei quali di quello che vedete non sarà lasciata. En aquel tiempo, como algunos, hablando del templo, decían que estaba adornado con hermosas piedras y ofrendas votivas, Jesús dijo:
De todo lo que ustedes contemplan, un día no quedará piedra sobre piedra, todo será destruido. Ellos le preguntaron, Maestro, ¿cuándo tendrá lugar esto y cuál será la señal de que va a suceder? Jesús respondió, tengan cuidado, no se dejen engañar, porque muchos se presentarán en mi nombre diciendo, soy yo, y también el tiempo está cerca, no los sigan. Cuando escuchen hablar de guerras y revoluciones, no se alarmen. Es necesario que esto ocurra antes, pero no llegará tan pronto el fin. Después les dijo, se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá grandes terremotos, peste y hambre en muchas partes. Se verán también fenómenos aterradores y grandes señales en el cielo. Pero antes de todo eso, los detendrán, los perseguirán, los entregarán a las sinagogas y serán encarcelados, los llevarán ante reyes y gobernadores a causa de mi nombre, y esto les sucederá para que puedan dar testimonio de mí. Tengan bien presente que no deberán preparar su defensa, porque yo mismo les daré una elocuencia y una sabiduría que ninguno de sus adversarios podrá resistir ni contradecir. Serán entregados hasta por sus propios padres y hermanos, por sus parientes y amigos, y a muchos de ustedes los matarán. Serán odiados por todos a causa de mi nombre, pero ni siquiera un cabello se les caerá de la cabeza. Gracias a la constancia, salvarán sus vidas. Parola del Signore. Papa Francisco, que preside esta Eucaristía, habla en el último jubileo del año de la misericordia, el jubileo de los excluidos, de las personas en situación de calle. Per voi sorgerà con raggi benefici il sole di giustizia. Le parole del profeta Malachia che abbiamo ascoltato nella prima lettura illuminano la celebrazione di questa giornata giubilare. Pero para ustedes los iluminará un sol de justicia que lleva la salud en las almas. Las palabras del profeta Malaquías que hemos escuchado en la primera lectura iluminan la celebración de esta jornada jubilar. Se encuentran en la última página del último profeta del Antiguo Testamento y están dirigidas a aquellos que confían en el Señor, que ponen su esperanza en Él, que ponen nuevamente su esperanza en Él, eligiéndolo como el bien más alto de sus vidas y negándose a vivir solo para sí mismos y sus intereses personales. Para ellos, pobres de sí mismos, pero ricos de Dios, amanecerá el sol de su justicia. Ellos son los pobres en el espíritu a los que Jesús promete el reino de los cielos. Y Dios, por medio del profeta Malaquías, llama mi propiedad personal. Il profeta
li oppone ai superbi, a coloro che hanno posto nella loro autosufficienza e nei beni del mondo la sicurezza della vita. Di fronte a questa pagina finale dell'Antico Testamento nascono domande que interpelan. El profeta los contrapone a los arrogantes, a los que han puesto la seguridad de sus vidas en su autosuficiencia y en los bienes del mundo. La lectura de esta última página del Antiguo Testamento suscita preguntas que nos interrogan sobre el significado último de la vida. ¿En dónde busco mi seguridad? ¿En el Señor o en otras seguridades que no le gustan a Dios? ¿Hacia dónde se dirige mi vida? ¿Hacia dónde está orientado mi corazón? Verso il Signore della vita o verso cose che passano e non saziano? ¿Hacia el Señor de la vida o hacia las cosas que pasan y no llenan? Nell'odierno brano evangelico. Gesù si trova a Gerusalemme per l'ultima e più importante pagina della sua vita terrena, la sua morte e resurrezione. Preguntas similares se encuentran en el pasaje del Evangelio de hoy. Jesús está en Jerusalén para escribir la última y más importante página de su vida terrena, su muerte y resurrección. Está cerca del templo, adornado de bellas piedras y ofrendas votivas. La gente estaba hablando de la belleza exterior del templo cuando Jesús dice: esto que contemplan llegará un día en que no quedará piedra sobre piedra. Aggiunge che non mancheranno conflitti, carestie, sconvolgimenti nella terra e nel cielo. Gesù non vuole impaurire, ma dirci che tutto Añade que habrá conflictos, hambre, convulsión en la tierra y en el cielo. Jesús no nos quiere asustar, sino advertirnos de que todo lo que vemos pasa inexorablemente. Incluso los reinos más poderosos, los edificios más sagrados y las cosas más estables del mundo no duran para siempre. Tarde o temprano caerán. Di fronte a queste affermazioni la gente pone subito due domande al Maestro. Quando accadranno queste cose e quale sarà il segno? Ante estas afirmaciones, la gente inmediatamente plantea dos preguntas al Maestro. ¿Cuándo va a hacer esto y cuál será la señal de que todo eso está por suceder? ¿Cuándo y cuál? Siempre nos mueve la curiosidad. Se quiere saber cuándo y recibir señales. Questa curiosità non piace. Al contrario, egli esorta a non lasciarci ingannare dai predicatori apocalittici. Pero esta curiosidad a Jesús no le gusta, por el contrario, Él nos insta a no dejarnos engañar por los predicadores apocalípticos. El que sigue a Jesús no hace caso a los profetas de desgracias, la frivolidad de los horóscopos, a las predicciones que generan temores, distrayendo la atención de lo que importa. Il Signore invita a distinguere ciò che viene da Lui e ciò che viene dallo spirito falso. Entre las muchas voces que se escuchan, el Señor nos invita a distinguir lo que viene de Él y lo que viene del falso espíritu. Es importante distinguir la llamada llena de sabiduría que Dios nos dirige cada día del clamor de los que utilizan el nombre de Dios para asustar, alimentar divisiones y temores. A non avere paura di fronte agli sconvolgimenti di ogni epoca, nemmeno di fronte alle prove più gravi e ingiuste che capitano. Jesús invita con fuerza a no tener miedo ante las agitaciones de cada época, ni siquiera ante las pruebas más severas e injustas que afligen a sus discípulos. Él pide que perseveren en el bien y pongan toda su confianza en Dios, que no defrauda, ni un cabello de sus cabezas perecerá. La sua proprietà preziosa che siamo noi. Dios no se olvida de sus fieles, su valiosa propiedad que somos nosotros. Con un'immagine si potrebbe dire che queste letture ci pongono come uno setaccio in mezzo al fluire della nostra vita. Ci ricordano. Pero hoy nos interpela sobre el sentido de nuestra existencia. Usando una imagen, se podría decir, de estas lecturas se presentan como un tamiz en medio de la corriente de nuestra vida. Nos recuerdan que en este mundo casi todo pasa,
como el agua que corre, pero hay cosas importantes que permanecen como si fueran una piedra preciosa en un tamiz. Quali ricchezze non svaniscono? Sicuramente due, il Signore e il prossimo. Queste due ricchezze. ¿Qué es lo que queda? ¿Qué es lo que tiene valor en la vida? ¿Qué riquezas son las que no desaparecen? Sin duda, dos: el Señor y el prójimo. Estos son los bienes más grandes para amar. Todo lo demás, el cielo, la tierra, las cosas más bellas, también esta basílica, pasa. Pero no debemos excluir de la vida a Dios y a los demás. Quando si parla di esclusione, vengono subito in mente persone concrete, non cose inutili, ma persone preziose. La persona umana posta da Dio al culmine. Sin embargo, precisamente hoy, cuando hablamos de exclusión, vienen rápido a la mente personas concretas, no cosas inútiles, sino personas valiosas. La persona humana, colocada por Dios en la cumbre de la creación, es a menudo descartada porque se prefieren las cosas que pasan. Y esto es inaceptable porque el hombre es el bien más valioso a los ojos de Dios. Y es grave que nos acostumbremos a este tipo de descarte. Es para preocuparse cuando se anestesia la conciencia y no se da atención al hermano que sufre junto a nosotros o a los graves problemas del mundo, que se convierten solamente en una cantinela ya escuchada en los titulares de los telediarios. Cari fratelli e sorelle, è il vostro giubileo e con la vostra presenza ci aiutate a sintonizzare sulla lunghezza d'onda di Dio, a guardare quello che guarda Lui. Hoy, queridos hermanos y hermanas, es su jubileo y con su presencia nos ayudan a sintonizar con Dios para ver lo que Él ve. Él no se queda en las apariencias, sino que pone sus ojos en el humilde y abatido, en tantos pobres Lázaros de hoy. Quanto ci fa male fingere di non accorgerci di Lazzaro che viene escluso e scartato. E voltare la faccia a Dio. E voltare la faccia a Dio. È un sintomo di Cuánto mal nos hace fingir que no nos damos cuenta de Lázaro que es excluido y rechazado. Es darle la espalda a Dios. Es darle la espalda a Dios. Un síntoma de esclerosis espiritual es cuando el interés se centra en las cosas que hay que producir en lugar de las personas que hay que amar. Así nace la trágica contradicción de nuestra época. Cuando más aumenta el progreso y las posibilidades, lo cual es bueno, tanto más aumentan las personas que no pueden acceder a esto. È una grande ingiustizia che deve preoccuparci. Molto più di sapere quando e come sarà la fine del mondo. Es una gran injusticia que nos tiene que preocupar mucho más que el saber cuándo y cómo será el fin del mundo. Lazzaro giace alla porta. Non c'è pace in casa di chi sta bene. Porque no se puede estar tranquilo en casa mientras Lázaro yace postrado a la puerta. No hay paz en la casa del que está bien cuando falta justicia en la casa de todos. Oggi nelle cattedrali e nei santuari di tutto il mondo si chiudono le porte della misericordia. Chiediamo la grazia di non chiudere gli occhi davanti a Dio che ci guarda e dinanzi al prossimo che ci interpella. Hoy, en las catedrales y santuarios de todo el mundo se cierran las puertas de la misericordia. Pidamos la gracia de no apartar los ojos de Dios que nos mira y del prójimo que nos cuestiona. Abramos nuestros ojos a Dios, purificando la mirada del corazón de las representaciones engañosas y temibles del Dios de la potencia y de los castigos, proyección del orgullo y el temor humano. Con certeza che la carità non avrà mai fine. Rinnoviamo la speranza della vita vera cui siamo chiamati. Miremos con confianza al Dios de la misericordia con la certeza de que el amor no pasa nunca. Renovemos la esperanza en la vida verdadera a la que estamos llamados, la que no pasará y nos aguardará en comunión con el Señor y con los demás en una alegría que durará para siempre sin fin. E a
soprattutto al fraterno dimenticato ed escluso, ai Lazzari che giacciono nella nostra porta. Y abramos nuestros ojos al prójimo, especialmente al hermano olvidado y excluido, especialmente al Lázaro que yace a nuestra puerta. Hacia allí apunta la lupa de la Iglesia, que el Señor nos libre de dirigirla hacia nosotros, que nos aparte de los oropeles que distraen, de los intereses y los privilegios, del aferrarse al poder y a la gloria, de la seducción del espíritu del mundo. La nostra Madre Chiesa guarda in particolare a quella parte dell'umanità che soffre e piange, perché sa che queste persone le appartengono per diritto evangelico. Per diritto, anche per dovere evangelico, perché è il nostro compito prenderci cura della vera ricchezza che sono i poveri. Io vorrei che oggi fosse la giornata dei poveri, con queste riflessioni. Ce lo ricorda bene un'antica tradizione riguardante il Santo Martire. Nuestra Madre, la Iglesia, mira a toda la humanidad que sufre y que llora. Esta le pertenece por derecho evangélico, por derecho y también por deber evangélico, porque nuestra tarea consiste en cuidar de la verdadera riqueza que son los pobres. Yo quisiera que hoy fuera la jornada de los pobres. Nos lo recuerda una antigua tradición que se refiere al santo mártir romano Lorenzo. Él, antes de sufrir un atroz martirio por amor al Señor, distribuyó los bienes de la comunidad a los pobres, a los que consideraba como los verdaderos tesoros de la Iglesia. Que el Señor nos conceda mirar sin miedo a lo que importa, dirigir el corazón a Él y a nuestros verdaderos tesoros. Las palabras de Papa Francisco este 13 de noviembre de 2016, cuando son las 10:35 hora de Roma. En San Pedro se ha referido a que hoy en las catedrales y santuarios de todo el mundo se cierran las puertas de la misericordia. La clausura del Año Santo de la Misericordia será el próximo domingo y hoy en las catedrales y santuarios de todo el mundo se cierran las puertas de la misericordia. Pero, esto es importante, el Papa ha dicho, pidamos la gracia de no cerrar los ojos a Dios que nos mira, de no apartar los ojos de Dios que nos mira y del prójimo que nos cuestiona. Aunque se cierren las puertas de la misericordia, son un símbolo. Abramos nuestros ojos a Dios, ha dicho el Papa, purificando la mirada del corazón de las representaciones engañosas y temibles del Dios de la potencia y de los castigos, proyección del orgullo y el temor humano. Miremos con confianza al Dios de la misericordia con la certeza de que el amor no pasa nunca. Renovemos la esperanza en la vida verdadera a la que estamos llamados, la que no pasará y nos aguarda en comunión con el Señor y con los demás en una alegría que durará para siempre, sin fin. Está contraponiendo a toda esta imagen de las grandes piedras del templo sobre lo que hablaban, esta belleza, y que Jesús dijo, de todo esto no quedará piedra sobre piedra en el Evangelio de hoy. En esta celebración del Año Santo, del jubileo de los excluidos. Creo en Dios Padre Todopoderoso. Salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente,
Fratelli carissimi, invochiamo su di noi i raggi benefici del Sol de Queridos hermanos, Justicia, invoquemos sobre nosotros los rayos benéficos del sol de justicia que surge rico de misericordia. Imbue with your presence, O Lord, your holy church. May her splendor Colma con tu presencia, Señor, la Santa Iglesia, resplandezca delante del mundo su belleza de esposa del Señor Jesús. Todos los que hacen la oración de los fieles son de la gente en situación de calle. Polaco, acompaña con tu gracia, Señor, los proyectos de paz. Florezca en todos los pueblos la justicia en el respeto de la dignidad de cada persona. Sustentai com vossa benevolência, Senhor, os agentes de caridade Portugués, que a gratuidade sostiene con tu benevolencia, Señor, a los operadores de caridad, la gratuidad de su donación sea siempre reflejo de tu misericordia. En chino, vence con tu ternura, Señor, la dureza de los corazones, la humanidad se cure de la indiferencia, del egoísmo y del odio. Reaviva, Señor, tu esperanza. Reaviva con tu esperanza, Señor, el deseo de la vida eterna, para que todo cristiano reconozca en el paraíso la verdadera morada que ninguno nos puede arrebatar. In te confidiamo, Signore. Tu sei il nostro rifugio e il nostro unico bene. Accogli la nostra preghiera e benedici i nostri giorni. Per Cristo nuestro Señor. En ti confiamos, Señor. Tú eres nuestro refugio, nuestro único bien. Recibe nuestra oración y bendice nuestros días. Con la oración de los fieles concluye la liturgia de la palabra que ilumina nuestro corazón, nuestra mente, con este pedido de Papa Francisco de abrir los ojos y ver a Dios y al hermano, aunque hoy se cierren las puertas simbólicas del año de la misericordia. Con el ofertorio inicia estrictamente la liturgia de la Eucaristía. No puede haber Eucaristía, no puede haber comunión con Cristo y cuerpo y sangre de Cristo sin las ofrendas del pan y del vino, y esas ofrendas del pan y del vino que Papa Francisco ha querido que sean siempre familias, en este caso familias de gente
en situación de calle o que colaboran con la gente que está en situación de calle. En estas ofrendas del pan y del vino está representada nuestra vida. Cuando el sacerdote, en este caso Papa Francisco, termina de presentar las ofrendas, dice: acepta, Señor, nuestro corazón contrito, nuestro espíritu humilde. Es decir, ese pan y ese vino que se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo son nuestra propia vida, que por la comunión eucarística nos convertimos en otros Cristos, en templos de Dios. Para eso nosotros, ya que está la imagen de las piedras del templo, nosotros somos templos de Dios, tenemos que ofrecernos nosotros, entregarnos, consagrarnos a Dios, y esto se da a través de la presentación de las ofrendas que hace el sacerdote, y en este momento están siendo llevadas las ofrendas del pan y del vino para que el que preside la celebración, en este caso Papa Francisco, haga la presentación de estas ofrendas en este jubileo tan especial. El Año Santo de la Misericordia se ha concluido con dos jubileos muy particulares. El jubileo de los carcelados, de aquellos privados de la libertad y que dentro de esos pobrísimos y sucios muros enrejados y llenos de candados y de llaves, sufren el castigo por los errores cometidos, que nos están diciendo a nosotros que también nosotros que por ahí caminamos libres por la calle o nos movemos libres en nuestra casa, podemos ser verdaderamente prisioneros de nuestras dependencias, de nuestras adicciones, de nuestros intereses particulares o de parte, verdaderamente esclavos, no solamente presos en una cárcel, donde algunos tienen tanta libertad de espíritu, tanta libertad de corazón, porque se han liberado verdaderamente de tantas dependencias. Y este jubileo de hoy, donde la imagen del Padre misericordioso, del Padre bueno, que abraza al Hijo pródigo, se convierte en estos brazos inmensos de las columnas de la Basílica de San Pedro, santuario de la Basílica Vaticana, el santuario de San Pedro, en el techo, la mirada de Dios, el corazón de Dios, con esta imagen del sol de justicia que con sus rayos calienta en el invierno a tantos que viven en la calle, abraza, cobija, el sol, el poncho de los pobres, decimos nosotros. En la liturgia habla del sol de justicia, justicia de Dios. Dios ve a ese pobre que está en la calle y que hoy tiene el techo del santuario de San Pedro, sobre la tumba de aquel que primero negó, pero después se arrepintió y fue capaz de morir crucificado como Jesús, pero cabeza abajo, porque así pidió él en lo que ahora es la plaza de San Pedro. Ese es el techo de los sin techo de hoy, en este jubileo tan particular, donde, como en casa, porque podemos decir que Papa Francisco ha sido siempre un sacerdote, un obispo, un papa callejero, como en casa conoce lo que pasa. Recen para que este sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio. Questa offerta che ti presentiamo, Dio Onnipotente, ci ottenga la grazia di servirti fedelmente e ci prepari
il frutto di un'eterna beata. Que esta ofrenda que te presentamos, Dios omnipotente, nos obtenga la gracia de servirte fielmente y de prepararnos al fruto de una eternidad feliz. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta renderti grazie e innalzare a te l'inno di benedizione e di lode, Dio onnipotente ed eterno. Tu hai creato il mondo della varietà dei suoi elementi e hai disposto di avvicendarsi dei tempi e delle stagioni. All'uomo fatto alla tua immagine hai affidato le meraviglie dell'universo, perché fedele interprete dei tuoi disegni eserciti il Tú has dominio. creado al mundo en la variedad de sus elementos y has dispuesto Per Cristo Signore nostro. E noi con tutti gli angeli del cielo innalziamo a te los tiempos y las estaciones. Al hombre hecho a tu imagen has confiado las maravillas del universo para que, fiel intérprete de tus designios, ejercite el dominio sobre toda criatura. Padre veramente santo, a te la lode da ogni creatura. Per mezzo di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesús, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha. La invocación del Espíritu con la imposición de manos y la bendición sobre las ofrendas. Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Nella notte in cui fu tradito, egli prese La il pane, consagración ti del rese pan, grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. muestra el pan consagrado al pueblo para su adoración. Es el cuerpo de Cristo por la consagración. Dopo la cena, allo stesso modo, La consagración prese il del vino, cálice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti,
Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Muestra el cáliz al pueblo para la adoración de la sangre de Cristo. Celebrando il memoriale del tuo Figlio morto per la nostra salvezza, gloriosamente risorto e acceso al cielo, nella testa Así della pues, sua Padre, venuta, al celebrar ahora el ti memorial de la offriamo, pasión Padre, salvadora de il tu Hijo, rendimento di grazie, de su admirable questo resurrección y sacrificio ascensión al vivo e cielo, mientras Guarda esperamos su con venida amore, gloriosa, riconosci nell'offerta te della tua ofrecemos Chiesa en esta acción de la gracias vittima immolata el per la nostra sacrificio vivo y redenzione. santo. E a noi che ci Dirige tu nutriamo del mirada sobre corpo la e ofrenda de tu sangue del tuo iglesia y Figlio, reconoce en ella la dona víctima la por cuya pienezza inmolación del tuo quisiste Spirito devolvernos Santo, tu amistad, perché para que diventiamo in fortalecidos con el Cristo cuerpo y la un sangre de solo tu Hijo corpo e un y lleno solo de su Spirito. Espíritu Santo, formemos Egli en Cristo faccia un di solo noi un cuerpo y un sacrificio solo perenne espíritu. a te gradito, perché possiamo ottenere il regno promesso Que Él nos insieme con i transforme en tuoi. ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, de los apóstoles, los mártires E gloriosi martiri y todos los tutti i santi santos, nostri intercessori por cuya presso intercesión te. confiamos obtener Per siempre tu questo ayuda. sacrificio di riconciliazione, dona, Padre, Te pace pedimos, e Padre, salvezza que al esta mondo víctima de intero. reconciliación traiga la paz y la Conferma nella salvación al mundo fede e entero. nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra. Confirma en la fe y en la caridad tu iglesia Osservo peregrina en la il tierra. nostro Papa Francesco, A tu servo, el il Papa Collegio Francisco, Episcopale, al colegio tutto il episcopal, clero, a todo el il clero popolo y che el tu hai pueblo redento. que tú has redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha Atiende los resi deseos y súplica de esta partecipi familia della que sua has congregado en tu presencia. Ricongiungi Reúne a en torno a te, ti, Padre Padre misericordioso, tutti i tuoi figli a todos ovunque tus hijos dispersi. dispersos por el mundo, Accogli nel tuo regno i nostri fratelli defunti a nuestros hermanos e difuntos, tutti i giusti che y in a pace cuantos con murieron te en hanno tu lasciato amistad, questo mondo. recíbelo en tu reino, Concedi anche a noi di ritrovarci donde insieme esperamos gozar todos a godere juntos per de la sempre della plenitud tua eterna gloria. de tu gloria. In Cristo nostro Signore, per mezzo Por del Cristo, quale Señor tu, oh nuestro, Dio, por quien doni al concedes mondo ogni todos bene. los bienes. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a Por te, Cristo, Dio Padre con Él y en Él, Onnipotente, nell'unità Padre dello omnipotente, Spirito Santo, en la unidad del Espíritu ogni Santo, onore e todo gloria honor y toda gloria, per tutti i secoli dei por los secoli. siglos de los siglos. La invitación a la oración del Padre Nuestro. Con la fiducia e la libertà dei figli diciamo insieme. Padre noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra.
Liberaci, oh Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo Líbranos de sempre todos los liberi males, dal Señor, peccato y e concédanos la sicuri da paz ogni en nuestros turbamento, días, nell'attesa che para si que, compia la ayudados por beata tu speranza misericordia, e vivamos venga il siempre nostro libres de Salvatore pecado Gesù y Cristo. protegidos de toda perturbación. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli vi lascio la pace, vi do la mia pace. Señor Non Jesucristo, que guardare dijiste a tus ai apóstoles, la nostri paz os dejo, mi paz os peccati, doy, no tengas en cuenta ma la nuestros fede pecados, della sino la tua fe de tu Chiesa. iglesia. E donalle unità e pace, Conforme a tu secondo la palabra, tua volontà, concede la paz y la tu unidad, che vivi e regni nei secoli dei secoli. tú que vives y reinas por los siglos de los La siglos. pace del Signore sia sempre con voi. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Scambiatevi un segno di pace. Cambiémonos un signo de paz. San Pedro, el santuario de San Pedro, levantado sobre la tumba del apóstol, hoy es techo de los sin techo, en el jubileo de los sin techo, de los excluidos, de la gente en situación de calle, en diversas peregrinaciones del mundo, de gente que se dedica, después de haber estado en situación de calle, a ayudar a otros también a mejorar su situación, tantos hogares que reúnen a la gente, sea para darles desayuno, sea para que se aseen, sea para que el almuerzo, y también en muchos casos para que puedan dormir provisoriamente durante algunos días hasta que regularizan su situación. En muchos lugares son extranjeros, en muchos lugares son migrantes, en muchas partes son personas que no tienen documentos hasta que se arregla su situación. No siempre es posible, y en muchos casos, por el tiempo de estar sin casa, sin techo, han desarrollado, según expresan los psiquiatras, una enfermedad que les permite sobrevivir en la intemperie, hasta llegar al punto que la intemperie es la casa y es difícil la reinserción, es difícil la inclusión en estos grupos. Por lo tanto, tenemos, la iglesia tiene, hogares que lleva adelante, donde recibe a la gente como gente que está en la calle, tratando con estas personas para ver cómo se puede ayudar. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. En este caso son la gente en situación de calle que está en la casa de Dios. En la casa de Dios, que quiere convertirnos a nosotros en su templo por la comunión eucarística y por la comunión espiritual en el caso de aquellos que de ninguna manera pueden participar hoy de la Eucaristía, en sus comunidades, en sus parroquias. En este momento de la comunión, de este encuentro personal con Jesús en la comunidad que celebra al Señor, quisiera recordar que Francisco, el Papa Francisco, el viernes, agradeció a estas personas en situación de calle todo lo que ellos nos enseñan, que tiene mucha relación con lo que hoy
el Evangelio habla y la reflexión del Papa en este día, y les agradeció esta conciencia de la precariedad y que es lo más importante, en realidad, centro de la homilía de hoy. Agradeció el Papa todo lo que nos enseña la gente que vive en la calle, especialmente la solidaridad de unos con otros, el ayudarse unos a otros. Estos encuentros entre personas que son encuentros en carne viva, en la desnudez de la intemperie, de la pobreza, de la exclusión. Pero desde una experiencia muy particular de Papa Francisco, el Padre General de la Compañía de Jesús, cuando presentó junto con el secretario de Estado, el Padre Federico Lombardi, el Padre Espadaro, este libro con las homilías del cardenal Bergoglio, que se entiende que ayudarán a comprender muchas cosas de su pontificado, hablando en la entrevista con el Padre General, con el Padre Arturo Sosa, nos decía que Bergoglio se dejó evangelizar por el pueblo y por eso puede evangelizar. Lo que aparece en las homilías de el cardenal Bergoglio, hoy Papa Francisco, es precisamente estos diálogos con la gente donde él está atento a la voz de Dios, porque nuestra fe incluye algo esencial, no es solamente de la espiritualidad ignaciana, es que Dios nos habla. Dios habla a su pueblo y por lo tanto el pastor tiene que estar atento a lo que Dios dice o nos dice a través de su pueblo, lo que Dios dice a su pueblo y lo que nos dice a través de su pueblo. Entonces, en esta experiencia de diálogo, que es un diálogo espiritual muy importante también para San Ignacio de Loyola, es donde el actual Papa Francisco ha forjado su corazón. Es un hombre que andaba en la calle, terminaba su horario de oficina, por decir así, y después han aparecido el día de su consagración. Había invitado cartoneros, gente que le encontraba a esa hora, que son los que iban a tratar de rescatar lo que se podía rescatar de la basura en las calles de Buenos Aires. Y en esos encuentros en la calle era camino a las villas miserias, donde él se seguía encontrando con personas que estaban en situación de calle, con personas que lo veían como sacerdote caminar por la calle y se acercaban a él para hablar con él. Es una experiencia muy particular de encuentro con Dios a través de las personas, de encuentro del pastor con Dios a través de las personas y del encuentro de las personas con Dios a través del pastor. Por eso, en este caso, no por hablar de mí, Padre Luis, pero me ha tocado a mí convivir, compartir con el padre jesuita Jorge Mario Bergoglio durante mi tiempo de formación en la misma parroquia del Patriarca San José, en estos barrios obreros de San Miguel, donde el mandato de él como superior en el tiempo de formación era salir para ir a la gente, hacer felices a los chicos, visitar a los enfermos, y en este salir en nuestros barrios pobres de ahí de San Miguel, de obreros, nos encontrábamos con todo. O sea, en muchos casos lo primero que se pedía era un sachet de leche porque no había para los chicos, cosas elementales. Y entonces este colegio máximo donde él estaba de rector se convirtió al fondo en una parroquia, la parroquia del Patriarca San José, y dentro de la parroquia del Patriarca San José, que primero era un galpón,
se hizo una carpa para que allí almorzaran los chicos que no tenían comida. Y entonces ya había gente del mismo barrio que colaboraba para hacer la comida de los chicos, y de ahí también se llevaba la vianda a algunas familias. Es decir, un trabajo que hace que la casa de Dios no sea solamente el lugar de oración, sino el lugar de el corazón de Dios que se abre a los hermanos para tratar de acompañarlos en todas sus necesidades. Pero esto con esta imagen de la iglesia entendida como un hospital de campaña, pero con un fuerte acento en el salir. Es decir, el hospital de campaña está afuera, se arma ahí donde la batalla va dejando a los heridos, es afuera. Entonces, ese salir, actitud, era su mandato de alguna manera, por decir así, siendo rector y formador de los jesuitas en este tiempo, donde estuve yo también entre el 79 y el 84, en diciembre del 84, todavía él siguió un año más como rector en el Colegio Máximo, y las cosas eran así. Es decir, el Colegio Máximo era una casa de formación donde nosotros estudiábamos, pero también trabajábamos para nuestra propia comida, digamos, porque había que cuidar animales para poder comer, y también se abrían las puertas para ver todo lo que se podía hacer por la gente en situaciones muy particulares de crisis de aquellos años entre el 79 y el 84. Por eso podemos decir que además de ser la Basílica Vaticana, Basílica del Papa, Basílica Papal, Santuario de San Pedro, está siendo hoy, en este momento, en esta celebración, de una manera muy particular, la casa de Papa Francisco, porque Jorge Mario Bergoglio pateaba la calle, como decimos en Argentina, andaba por la calle, conocía los rincones más difíciles, los rincones más crudos de dolor y sufrimiento de la gente en las calles de Buenos Aires. El padre Arturo Sosa nos decía en esta ocasión que se trata de haberse dejado evangelizar por la gente para poder evangelizar, pero en el marco de una iglesia latinoamericana. Esto es importante también que nosotros tengamos en cuenta. Nos están escuchando no solamente gente de América Latina, sino también de España y de otros países donde la gente conoce el español, que es una cultura, es una historia en la iglesia de América Latina que ha sido particular, que es particular, así como ha sido la historia de la iglesia en otras latitudes, en otras regiones, en otras culturas. Y por eso hay un aporte particular de la iglesia latinoamericana. En este momento, Papa Francisco es el pastor universal, pero trae en su corazón y habla de aquello que él ha vivido en Latinoamérica, y en este caso el padre Arturo Sosa, general de la Compañía de Jesús, me recordaba y nos recordaba que la experiencia de Francisco es una experiencia de la iglesia latinoamericana, y recordaba también la importante conferencia del 2007, la quinta conferencia del Episcopado Latinoamericano y Caribeño. Por eso esto de alguna manera tiene un rostro hoy latinoamericano. Oh Padre, che ci hai nutriti con questo sacramento, ascolta la nostra umile preghiera, il memoriale che Cristo tuo Figlio ci ha comandato di celebrare. Padre, que nos has alimentado con este sacramento, escucha nuestra humilde oración, el memorial que Cristo tu Hijo nos ha mandado celebrar, nos edifique siempre en el vínculo de tu amor. Está concluyendo en San Pedro la Eucaristía del jubileo de los excluidos. Recibimos la bendición del Papa. Inchinatevi per la benedizione.
Benedici, Signore, il tuo popolo che attende i doni della tua misericordia. Bendice, Señor, a tu pueblo que espera los dones de tu misericordia. Che tu stesso gli hai ispirato per Cristo nostro Signore. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. El saludo a la Virgen, terminada la Eucaristía, encomendándonos a su protección. Donde siempre Francisco finalmente toma gracia tocando la imagen de la Virgen como una oración física también de pedido de protección y bendición. Repetimos este pedido último de Papa Francisco en el Jubileo de los Excluidos. Abramos nuestros ojos al prójimo, especialmente al hermano olvidado y excluido. Hacia allí apunta la lupa de la Iglesia, que el Señor nos libre de dirigirla hacia nosotros, es decir, el espejo, mirarnos a nosotros mismos. Que nos aparte de los oropeles que distraen, de los intereses y los privilegios, del aferrarse al poder y a la gloria, de la seducción del espíritu del mundo. Nuestra Madre, la Iglesia, y cita a Pablo VI en el discurso de apertura de la segunda sesión del Concilio Vaticano II el 29 de septiembre de 1963. Nuestra Madre, la Iglesia, mira a toda la humanidad que sufre y llora. Esta le pertenece por derecho evangélico, por derecho y también por deber evangélico, dijo Francisco, porque nuestra tarea consiste en cuidar de la verdadera riqueza que son los pobres. Yo quisiera que hoy fuera la jornada de los pobres. En el viernes pidieron, entre los testimonios, se pidió a Papa Francisco que se dedicara un día a la jornada de los pobres en la iglesia. Yo quisiera que hoy fuera la jornada de los pobres. Nos lo recuerda una antigua tradición que se refiere al santo mártir romano Lorenzo. Él, antes de sufrir un atroz martirio por amor al Señor, distribuyó los bienes de la comunidad a los pobres, a los que consideraba como los verdaderos tesoros de la iglesia. Que el Señor nos conceda mirar sin miedo a lo que importa, dirigir el corazón a Él y a nuestros verdaderos tesoros. Vamos pasando entonces la línea a tantas emisoras de radio y de televisión que han tomado la señal de Radio Vaticana con las imágenes del Centro Televisivo Vaticano. Nuestra gratitud por esta posibilidad de que la voz del Papa llegue a las periferias del mundo a través de estas emisoras tan generosas para retransmitir, reproducir la señal de Radio Vaticana y del Centro Televisivo Vaticano. Recuerden nuestro sitio web www.radiovaticana.va para encontrar en español toda la información sobre el Papa y la Iglesia. Gracias de parte de toda la redacción de programas en español. Laudetur Jesus Christus.
Alabado sea Jesucristo. Fin de la transmisión.